Listo. Buenas noches, bienvenidos a Tu Cita con Jesús. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante que, bueno, vendría siendo dos temas que sería la humildad y el orgullo. Entonces, la enseñanza de hoy se llama Sé humilde hoy. ¿Y por qué el énfasis en que sea hoy? Lo vamos a ver a continuación con las historias que vamos a ver y los principios bíblicos que vamos a observar. Bueno, vamos a empezar primero con la historia del rey Usías, con parte de esa historia de la cual podemos aprender mucho. Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 al 5, luego de los versículos 16 al 19 y por último el 21. Lo vamos a leer de corrido y después vamos a leer posteriormente las historias que faltan y ahí sí ya tomamos los principios para aprender de estas historias. Sandrita, micrófono. Sí, E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y el 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. El 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. listo. Ahora vamos con la historia, o más bien la parábola, dicen los títulos, de la oración del fariseo y del publicano. Vamos ahora a Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dios acepta a los humildes. Había unos que creían que siempre hacían el bien, estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No así como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía, Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que ese fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Gracias. Listo. En estas dos historias vemos un patrón muy interesante. En el del rey Usías vemos que era un rey que empezó, se podría decir bien, empezó a obedecer a Dios y empezó a prosperar. Si ustedes leen más a fondo la historia, se van a dar cuenta de las muchas cosas que hizo, cómo llegó a ser muy famoso por sus sistemas de defensa, por su ejército, por su amor hacia la tierra, ¿sí? Pues bueno, los cultivos, este tipo de cosas.
Pero ¿qué pasó? Se enalteció e hizo lo que no le correspondía, sabiendo que él no era descendiente de los sacerdotes de Aarón, fue y quemó incienso ante Dios. O sea, desobedeció a Dios en una orden que desde tiempos de la ley de Moisés se había establecido. ¿Pero por qué lo hizo? Porque pensó que era más de lo que realmente era. Y no recordó que fue Dios quien le permitió hacer todas estas cosas, quien le tuvo misericordia y lo guió en este camino. Y esto es importante, ver cómo no podemos fiarnos de nuestras capacidades, de nuestros logros, porque podemos hacer cosas muy terribles al confiar en nosotros mismos, como le pasó al rey Usías, que terminó castigado con lepra, y no solo eso, sino que pues como ustedes de pronto saben, pues la lepra en ese momento se trataba de una forma y era que aislaban a esa persona de las demás, y en el caso del rey Usías, él ya no pudo seguir gobernando, sino que su hijo tuvo que tomar el cargo y él murió así, de una forma bastante desagradable y triste. En el caso de la oración del fariseo, y del publicano vemos también esto. El fariseo es como ese Usías que viene al final y llega con su orgullo a decir yo soy más que el otro, yo puedo hacer esto a pesar de que no me corresponde, a pesar de que quizá estoy pensando más de mí, creo que yo merezco tal cosa. Le doy gracias a Dios porque no soy como tal persona, como tal otra, y empiezo a presumir ante Dios, siendo que es por su misericordia que yo estoy aquí. Más bien nuestra actitud debería ser como la de aquel publicano, reconociendo nuestros errores y acogiéndonos a esa misericordia de Dios, como lo hizo Usías en un principio, porque en eso consiste, digamos, digamos, ese orgullo, quizá esa confianza que se tiene, si se tiene en Dios o en uno mismo. A continuación lo vamos a ver en los principios que vamos a ver sobre la humildad y la arrogancia, que se aplican muy bien a las historias que vimos anteriormente. Empezamos con Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios 11:2. Después del orgullo viene la humillación, pero la inteligencia está con los humildes. Entonces es muy claro y de hecho el pasaje de la oración del fariseo y el publicano comenta esto. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y esto suele pasar, las personas que, digamos, confían mucho, digamos, en cierta capacidad que tienen y después y se ponen a presumir ante los demás y resulta que cuando van a hacer la prueba o lo que les ponen a hacer no lo logran, terminan muy mal. En cambio, si una persona quizá llega diciendo, bueno, pues no soy quizá el mejor y esto, pero puede que lo logre. Y esta persona resulta ser exaltada. Yo creo que eso lo hemos podido ver en ocasiones, como también personas que, bueno, puede que sean orgullosas y realmente logren en su momento triunfar. Pero ¿qué pasa después? De todos modos, todos tenemos que morir de alguna forma, todos tenemos que partir de este mundo. Y al final estos grandes héroes, estas personas que presumían tanto de sus capacidades, al final se tienen que enfrentar a esta realidad y toda su fama se acaba, el olvido hace parte de sus vidas, con el tiempo todo esto es olvidado, todas sus hazañas con el tiempo. Entonces, por eso debemos poner nuestra confianza, nuestro gloriarnos de lo que nos gloriamos debe ser de Dios en su misericordia y en las capacidades que Él nos ha dado. No pensar más allá de nosotros, de lo que nosotros somos capaces de hacer. Digamos, si me dicen, ¿usted sabe pintar? Sí, yo sé pintar, pues sé hacer esto, aquello, pero no empezar como a jactarme y a decir, no, pues yo puedo con todo esto, y empezar a compararme con los demás y hacerme como superior a ellos, que fue lo que hizo el fariseo. De esto se trata el orgullo, de pensar que soy más de lo que realmente soy. Y esto es un problema, tanto para mí como para los demás. Listo, ahora vamos a Proverbios 29, capítulo 29, versículo 23. Dice, al que es orgulloso se le humilla, pero al que es humilde se rehonra. Exacto, es lo mismo. Entonces, el soberbio tiende a caer, ¿sí? Y el que es humilde recibe honor, recibe la gloria, recibe la misericordia de Dios, como el publicano que fue perdonado por su acto de humillación, de entender lo que realmente había en él, de la maldad que en él había. Listo, ahora ya vamos al Nuevo Testamento, entonces vamos a pasar a 2 Corintios 10, 17 al 18, para saber en qué debemos de gloriarnos nosotros entonces. Dice, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba.
Esto Ujú, me recuerda a un proverbio, si no estoy mal, que dice que no te ujú, alaben tus propios labios, sino los de los demás. ujú. Entonces, de esa forma, de hecho, uno puede conocer el valor de una persona, porque es en mi interacción con otros que yo muestro mis capacidades. Y si los demás hablan bien de mí, entonces es porque realmente yo logro cierta cosa. Pero si soy yo el que habla bien, pues de mi parte, pues mi testimonio es muy dudoso, ¿sí? De por sí. Entonces, es interesante esto y dice esto, gloriéense del Señor, enorgullezcanse del Señor. Lo que Yo, nos- pues bueno, le recomiendo de paso la página Biblia Paralela, es muy buena. Aparte del léxico, uno puede ver el griego, el hebreo, de cada palabra y es muy interesante ver todo, como todos esos significados que tiene esa palabra, esos orígenes, para pues entender aún, digamos que con un filtro más claro el texto. Entonces, en esa parte nos dice que esta palabra gloriarse, enorgullecerse, se refiere propiamente a vivir con la cabeza erguida. Es como, bueno, es como una especie de analogía, se podría decir. Digamos, cuando alguien anda con la cabeza en alto, es porque, digamos, anda muy segura de sí misma, ¿sí? Entonces se tiende a decir, ay, mire cómo camina, así, con la cabeza erguida. En cambio, se tiende a pensar que una persona así, que pues con la cabeza agachada es una persona con poca confianza, en fin. Entonces es como esta relación que se hace. Entonces, debemos entender que según ese contexto, podemos ver que puede ser una jactancia o un orgullo producido por el Espíritu Santo, es decir, confianza en el Espíritu Santo, confianza en Dios, o puede ser por vanagloria, que viene siendo la autoconfianza. ¿Por qué vanagloria? Porque al final, pues, si yo confío en mí mismo, pues no sé, yo me pongo a pensar, yo confío en mí mismo, pero de que haré cierta cosa, pero realmente sí que va a pasar mañana, pues, controlo mi entorno, controlo mis emociones, controlo todo lo que me rodea como para de verdad confiar en mí. O sea, es demasiado vano confiar en uno mismo sabiendo todas las posibilidades, todas las cosas que no controlo, ¿sí? Por eso más bien el que se gloria, gloríese en el Señor, ¿sí? Y no pensar más allá de nosotros, ni compararnos con los demás, haciéndonos superiores, ¿sí? O bueno, también inferiores, más bien procurando siempre ser honestos sobre lo que sabemos hacer y procurar callar, digamos, en cuanto a alabanza, nosotros más bien callar y dejar que nuestros actos hablen de nosotros más bien y que los demás pues hablen bien de nosotros y de esta manera también den gloria a Dios, porque es por la misericordia de Dios que después de todo podemos hacer lo que podemos hacer. Listo, entonces este es el mensaje, eh, sé humilde hoy, pero antes quisiera que éramos una cita en 1 Timoteo 6:17 para reafianzar el tema de la confianza. Es 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces aquí, bueno, ya pasamos el nivel del orgullo en mí mismo y pasamos a un orgullo en alguien más que no es Dios. En este caso, pues las riquezas. Muchas personas sí confían, bueno, es Son que yo tengo orgullosos tal por la plata. ahorrito, yo tengo tales recursos, tengo una finca, tengo, en fin. Pero pues, como lo dice allí, son inciertos. Hay tantas cosas que pueden pasar, ¿sí? De tantas formas podemos perder esas cosas o nosotros perdernos y que esas cosas queden ahí. Entonces, por eso nuestra confianza debe estar en Dios, que nos permite disfrutar de las cosas que tenemos. Esto es muy importante. Entonces, ¿en qué consiste esa humildad? En que yo deposito mi confianza en Dios y no en otra cosa, porque cuando la deposito en otra cosa, en mí mismo, soy orgulloso, ¿sí? O también en otra cosa, en cuanto levanto otro Dios para mí, eso es como una idolatría, porque mi confianza está puesta en otra cosa y es de lo que yo dependo, sabiendo que eso es realmente insignificante y no tiene el control del resto de cosas que me rodean, pero Dios sí lo tiene y por eso es digno de nuestra confianza. De hecho, hace poco vimos un mensaje sobre la confianza en Dios, entonces por eso siempre nuestra confianza debe estar en Dios. Ahora, ¿por qué perdón, por qué el título que puse? Sé humilde hoy. Porque el rey Usías, en un momento, él estuvo bien ante Dios, él le obedeció, fue humilde. Pero ¿qué pasó? Se dejó llevar por un momento de orgullo, dejó que su corazón se enalteciera y pensó que él podía hacer más de lo que realmente le correspondía. Y entonces vino el castigo. Entonces, por eso tengamos cuidado. A veces podemos estar bien todo un tiempo y en ese preciso momento no contestamos mal a la persona que amamos, hablamos mal de otras personas y nos descubren o en fin, empezamos a dejarnos contaminar y puede ser terrible las catástrofes que podemos hacer por más de que anteriormente hayamos sido humildes. Por eso debemos cuidarnos mucho. Esto es muy importante porque el orgullo
es tan terrible que puede hacer que no reconozcamos nuestros pecados y no pidamos perdón al Señor por nuestras maldades. Así que esto es muy importante, ser humilde, siempre reconocer que necesitamos de Dios y que tengamos esa seguridad, esa confianza en Él. Entonces, muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Entonces, por favor, pues pueden cerrar sus ojos. Gracias, Padre, por esta oportunidad de leer tu santa palabra, de poder aprender de ella, de poder ver que no debemos dejar de ser humildes ni por un momento, sino que siempre confiando en ti, sabiendo que en tus manos está todo, que tú eres dueño, Señor, de todas las cosas y podemos confiar de que en tu plena, Señor, soberanía harás las cosas para nuestro bien, de que no tenemos que confiar, Señor, en nosotros o en las demás cosas que son perecederas, que son finitas y tienen un poder limitado, sino que podemos confiar en ti, que no tienes, Señor, límite, Señor, tu voluntad la harás y nada te lo impedirá hacer. Así que por eso confiamos en ti y que la buena obra, Señor, que tú comenzaste en nuestras vidas, tú la terminarás. Confiamos en ti, Señor. Toda nuestra fe está puesta en tu misericordia que has tenido con nosotros, la sigues teniendo y confiamos que la tendrás, seguirás teniendo. Gracias por todo, guíanos en el camino de rectitud, ayúdanos a ser más humildes. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, decimos amén. Bueno, muchas gracias. Este ha sido el video de tu cita con Jesús. Nos esperamos el próximo viernes para la próxima reunión. Muchas gracias.